Escudriñando las Escrituras con Ezequiel Rueda. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. Gracias por acompañarnos. Este es su programa Escudriñando las Escrituras. Yo soy el pastor Ezequiel Rueda. Gracias por compartir en redes sociales. Antes de iniciar esta grabación, nosotros oramos por ustedes y oramos por el estudio de la palabra. Bienvenidos. Estamos abordando el estudio de un libro fascinante, donde todos los libros terminan, se encuentran y hallan su explicación, el libro de Apocalipsis. Ya acabamos de conocer que Satanás es un enemigo derrotado, pero hablemos un poco acerca de Satanás y sus aliados. Ese es el tema. Y tenemos un invitado especial con nosotros, el pastor Daniel Ospina. Pastor, bienvenido. Pastor, gloria a Dios por el gozo de estar de nuevo juntos para estudiar este tema tan importante y sobre todo para exaltar a Jesús. Muy bien, pastor. Hay un texto muy familiar para nosotros. Es el de Apocalipsis 12:17, en un capítulo que es el enlace entre la parte histórica de Apocalipsis y la parte escatológica, término que tiene que ver con eventos finales. Pero aquí, en ese capítulo, se habla de esa lucha que comenzó en el cielo, pero que pronto va a terminar. Hablemos de ese texto porque habla de la batalla decisiva, final. Es impresionante que los que estén siendo perseguidos son los obedientes. Así es. Porque uno diría, si están persiguiendo a los malos o a los rebeldes, pues entonces la cosa está bien. Claro. Porque se está tratando de destruir. Pero están persiguiendo lleno de ira contra la mujer. Y se va a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y el testimonio de Jesús. Y aquí de manera tácita aparece una palabra que es el resto de la descendencia. Pareciera ser que muchos de los que hoy permanecen fieles o muchos de los que hoy no están dentro del pueblo de Dios van a venir a formar parte del pueblo de Dios, pero Dios los identifica por una cosa especial. Número uno, son perseguidos, tienen odio contra ellos, pero segundo, permanecen fieles a los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Su vida no es la vida de ellos, es la palabra hecha carne en ellos, es Jesús viviendo en ellos. Con razón el enemigo los persigue. Si está persiguiendo es a Dios mismo reflejado en la vida de sus hijos. Pero sabemos que la verdad de Dios se levantará y permanecerá. Al final Jesús va a vencer. El enemigo ya ha sido derrotado. Quizás vale la pena recordar la advertencia que cuando se trata de profecías que aún faltan por cumplirse, tenemos que ser muy cautelosos. No vamos a entrar en detalles, pero sí vamos a mirar esos puntos que nos van a ayudar a edificar la vida espiritual. Pastor, siempre recordar que las profecías nos apuntan hacia la venida de Jesús. No debemos especular con cuándo va a ocurrir exactamente estos hechos, porque es lo que distrae la mente, es los sofismas de distracción y es lo que nos hace perder de lo esencial. Pastor, hablemos entonces de este tópico, Satanás y sus aliados. La verdad es que es muy hermoso pensar que más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Esa expresión del profeta Eliseo en el Antiguo Testamento, cuando su siervo ve que las montañas están llenas de enemigos. Estaba temeroso. Y dice, Señor, ¿y hacia dónde nos vamos a ir? Si usted y yo nos ponemos a hacer cuentas, tenemos a los tres grandes poderes del cielo. Tenemos todos los ángeles del cielo a nuestro favor, que son muchos más que los ángeles del enemigo. Tenemos la Biblia, tenemos la oración, tenemos la iglesia, tenemos la victoria por medio de la fe, el testimonio de Jesucristo, que es el espíritu de la profecía. Y lo estoy diciendo, pastor, porque permanentemente uno siente como que algunos cristianos se hacen sentir como aplastados. Ay, no, es demasiado poder contra nosotros. Es que somos demasiado poquitos, como que estamos ya vencidos y no hay posibilidad de victoria. Entonces, no pensar tanto en que el enemigo y sus aliados son tantísimos, sino que realmente el que está del lado de Dios es mayoría y en el nombre de Jesucristo triunfaremos. Y con esa seguridad de victoria, como se dice, este tema y los temas que hemos visto, tienen propósitos prácticos, ¿no? Es de enseñarnos a vivir hoy y a prepararnos para el futuro. No podemos olvidar que el Señor ya venció. Que el enemigo está vencido y que Él está procurando hacer el último impulso a ver con cuánto se queda.
pero todo aquel que descanse hoy en la roca que es Jesús y en la palabra eterna que permanece para siempre, sin lugar a dudas será un vencedor. Esa es la seguridad que tenemos. Hablemos del capítulo 13, que es un capítulo que describe esa batalla final, los ataques de Satanás también a lo largo de la historia, y se habla de una bestia que sube del mar. Hablemos un poquito de ese poder político que aparece y que la parte dominante es religión. En Apocalipsis capítulo 13 aparece alguien que viene arrastrando unas costumbres y unas tradiciones de una Roma que era política en su tiempo, pero que ahora revuelve la política con la religión. Y tiene muchedumbre de gente que la sigue. Se levanta del mar, hay mucha gente que la apoya. Correcto. Uno a veces dice, el problema no es que alguien esté enseñando algo en contra de la palabra. Lo triste y sorprendente es que haya tantos millones de millones que lo sigan, porque curiosamente la mente del ser humano piensa, la mayoría no puede estar equivocada. Yo me voy a ir para donde están la mayoría porque no. Y de verdad, curiosamente, la verdad casi nunca la ha tenido una mayoría, porque no todo el mundo quiere seguir la fidelidad de Dios y la verdad de Dios. Así que esta bestia, que se presenta teniendo 7 cabezas y 10 cuernos, que se ha valido de los imperios y de los gobiernos y ha estado estableciendo y montando reyes, tiene una característica especial, y es que habla blasfemias contra Dios. Nombre blasfemo tiene también, ¿no? No solamente que tiene el nombre blasfemo, sino que se levanta en blasfemias contra Dios, diciendo cosas como estas: tengo poder para cambiar la ley de Dios, tengo poder para perdonar pecados, tengo poder para ser adorado por los seres humanos y tengo poder para salvar o condenar a la humanidad. La persona que hoy lee la Sagrada Escritura sabe que no hay un poder en la tierra que pueda tener esa arrogancia, porque solo Dios le pertenece el reino, el imperio y el poder, y solo Él debe ser adorado. Así es. Y sobre ese punto que el pastor Daniel menciona vamos a hablar un poquito más, pero permítanme que me detenga aquí para decir lo siguiente. Hay un principio fundamental para entender este poder, y es que el poder de Daniel 7, en esa bestia espantosa y terrible, de uñas de hierro, de dientes de hierro, que tiene 10 cuernos, que habla blasfemias, que tiene ojos de hombre, es el mismo poder de Tesalonicenses cuando habla el apóstol Pablo y el mismo que estamos viendo en Apocalipsis 13. Esa relación nos ayuda a entender mejor el tema y saber que aquí se habla de un periodo que se menciona en la Biblia 7 veces. Una vez como tiempo y tiempo, mitad de un tiempo, 1260 días, 42 meses. Y eso nos ayuda a entender que cuando armamos el rompecabezas, no estamos yendo mal, vamos por el camino correcto, porque ese poder ya actuó en el pasado y va a actuar en el futuro. Pastor. Ninguna de las profecías, ni de las enseñanzas, ni de las promesas que Dios ha dicho han caído en tierra. Todo se ha cumplido. El Señor dijo 42 meses y 42 meses fueron. Dijo 1260 años. Qué delicioso es confiar en una palabra. Precisión, exactitud. Que no falla, porque es que en la tierra seremos traicionados y vencidos y la gente levantará nuevas doctrinas y nuevas enseñanzas y millones la seguirán. Pero vez tras vez nos damos cuenta que los que enseñan esas verdades han caído y han desaparecido y finalmente han negado lo que antes predicaban. Pero la palabra profética más segura, levantada por el cielo, se ha cumplido. Y aunque se levante cielo y tierra contra ella, el pueblo de Dios puede estar seguro en esa palabra profética. Así es, pastor, tenemos la segura palabra profética. Pastor, ahondemos un poquito, usted lo mencionó, la actividad de la bestia, término de blasfemia, boca que habla grandes cosas, diría Daniel, y va dirigida contra Dios para blasfemar su nombre, su santuario y los que moran en el cielo. ¿Cómo entenderlo? Pastor, es impresionante que alguien que se levantó en el cielo contra Dios hoy piense que todavía puede atacar a los santos del Altísimo y vencerlos. Puede atacar la verdad y pisotearla, pero aún levantarse contra el santuario de Dios que está en el cielo. Pensar en la posibilidad de derrumbar a Dios desde su trono y desde su santuario.
Y por eso es que nosotros deberíamos mirar menos a los hombres y más a Dios. Porque es que cuando pensamos en aquel gran poder que se está levantando, en aquel que ha dominado, nunca podemos olvidar que Dios a esos poderes les dio un tiempo. Serán hasta tal fecha, permanecerán, pero finalmente caerán. Pero la verdad y la justicia del Señor serán levantadas. Jesucristo y su verdad reinarán y permanecerán. Así que el mensaje es menos de los hombres y más de Dios. Ahora, qué interesante es cuando armamos este rompecabezas y miramos lo que dijo Daniel, lo que dice Juan, y darnos cuenta de que sí, se levantó en la historia un poder que quiso, o mejor lo hizo, cambiar los tiempos y la ley, echar por tierra el santuario, esa verdad fundamental de un Jesús que es el mediador, y colocarlo en los hombres. Es impresionante que haya iglesias en la tierra que comenzaron predicando la verdad y entendiendo la verdad, pero que hoy se hayan separado tanto de la verdad. Y sabemos que el catolicismo romano y los que se han levantado y le apoyan, han establecido que hay un hombre en la tierra, un hombre mortal, carnal, que se ha de morir, que ha de desaparecer, que lo puedan llamar Dios. Que creen que lo que Él enseñe y diga sea la verdad que permanece para siempre, y que lo sigan y lo adoren como Dios de los cielos, cuando Dios es eterno y su palabra permanece para siempre. Definitivamente, pastor, tiene que ser un alejamiento de la Biblia. Tiene que ser un alejamiento de la verdadera adoración, porque una persona clara, con una mente clara y que depende de la palabra del Señor, nunca seguirá doctrinas de mandamientos de hombres que se ha demostrado que una y otra vez han fallado, sino que permanecerá en la palabra que permanece para siempre. Pero de pronto un detalle, pastor, y es el hecho de no levantarnos para perseguir o criticar. Correcto. Podemos hablar contra sus enseñanzas, no contra las personas, sino amarlos, tratar de compartir la verdad y en alguna medida mostrarles a ese Jesús que está en el santuario y que vive y permanece. Y esa advertencia es importante porque aquí estamos hablando contra un sistema, mas no contra personas, y eso es fundamental entenderlo. Pastor, hay otra bestia, y esta no surge de las aguas, entre la gente, sino de la tierra. Hablemos de ese poder con unas características bastante particulares: apariencia de cordero, pero boca que habla como león. Los cristianos, estudiosos de la Biblia desde la Edad Media y mucho antes, identificaron a esa bestia que sale de la tierra como los Estados Unidos de Norteamérica. Por cuanto un poder religioso, Roma, no podía, el catolicismo romano, no podía levantarse para establecer leyes que dieran muerte o que pudieran perseguir y dictar leyes contra los hombres, pues se ha buscado un poder, el que trata de dominar, el que tiene el dinero, el que tiene las armas en la tierra, para apropiarse de su poder y, unido con él, hacer guerra contra los santos, perseguirlos y supuestamente vencerlos por un tiempo, hasta cuando Dios se levante y hace juicio contra ellos. Esta bestia que se levanta de la tierra, con apoyo de poca gente, se va haciendo tan poderosa que le da vida a la bestia que tenía la herida, y hace una imagen de la bestia y la atrae, le da poder y la levanta de nuevo apoyándola, hasta que esta bestia primera llega a dominar y a decir que va a matar y que va a hacer obedecer por las buenas o por las malas las tradiciones que han sido establecidas. Aunque esta bestia se levante, Jehová será el refugio y la protección de su pueblo. Y finalmente esa bestia quedará sin amparo, sin apoyo, irá a la perdición sin que nadie la apoye, pero el fiel Hijo de Dios será librado por su Señor. Me parece interesante, pastor, hablar un poquito de ese cambio, ¿no? Porque quien es en un momento dado el que da protección y refugio a una iglesia perseguida en el viejo continente, de pronto cambia para colocar todo lo que es necesario para que la primera bestia ejerza poder. ¿Cómo cambian los seres humanos, las naciones? Pastor, día tras día y vez tras vez nos encontramos con personas que, habiendo sido muy fieles a la verdad, creyeron que ya lo sabían todo, y el poder los hace sentir de tal manera que, al igual que Saúl en el Antiguo Testamento, yo soy el rey, yo pongo las leyes y a mí no me interesa qué digan los demás. Y los poderes de la tierra tienen ese problema,
que en el momento en que por Dios reciben algún tipo de dominio, de poder por un tiempo, ya se olvidan de quién les dio el poder y quién tiene el dominio, y ahora se hacen ellos dioses y se hacen adorar como tales. De tal manera que, habiendo sido fieles seguidores de la verdad y defendiendo la democracia, defendiendo la libertad religiosa en sus comienzos, ahora haga alianzas con el romanismo y empiece a perseguir a los que permanecen fieles a la palabra de Dios. Esta debe ser una advertencia clara para nosotros. Habiendo sido fieles, habiendo sido levantados en la verdad y predicando la verdad de una iglesia y de una verdad que permanecen para siempre, podemos finalmente apartarnos de la oración, apartarnos de la iglesia, dejar de asistir a nuestras reuniones, apartarnos de la Biblia y terminar tan lejos de Dios como un dragón, que ahora ya no es como un cordero, sino que tiene ese cambio tan espantoso, que habla como dragón y persigue y trata de vencer a los santos de Dios. Es una advertencia importantísima. Yo quiero hacer aquí como un paréntesis, porque no todos tienen la guía que nosotros estamos mirando y hay muchas personas que no están dentro de nuestra comunidad. Lo que estamos diciendo en síntesis es que alguna vez en la historia de este mundo, 538-1798, actuó un poder que se levantó contra Dios, persiguió a los santos, cambió los tiempos y la ley, le fueron entregados los hijos de Dios, ocultó la palabra, introdujo tradiciones de hombres. Ocurrió una herida para ese poder cuando el poder de Francia, que había sido el protector del poder de la iglesia romana, se volcó en contra de ellos, pero esa herida, dice Apocalipsis 13, sería curada y toda la gente se maravillaría en pos de ese poder. Volverá con las mismas características, por eso es importante mantenernos en la palabra, porque aquí hay un poder que parecía inofensivo y que termina hablando como dragón, como el mismo diablo. Hay que estar anclados en la palabra. Sobre esa palabra se han acabado todos los martillos del mundo. Por mucho tiempo es el yunque donde se han desbaratado los martillos. Han estado persiguiendo esa Biblia, la han quemado, han dicho, y alguien en algún momento juró, el día que yo me muera no va a haber una Biblia sobre la tierra. Y curiosamente se sabe que en el mismo lugar donde él ejercía su dominio, se han establecido imprentas para proclamar. ¿Saben por qué? Porque la verdad de Dios está por sobre todas las cosas. Posiblemente alguien sienta que en este momento un poder le domine y se está levantando, pero no olvides, sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida, es lo que Dios nos invita a hacer hoy. ¿Cómo se logrará impactar ese mundo que se va a maravillar? Hablamos de la imagen de la bestia. Y entonces esa herida mortal que comenzó a ser sanada, va a fortalecerse, va a sanarse ese poder. ¿Y cómo va a lograr hacer el impacto? Se habla de que va a ser por medio del espiritismo, milagros innegables. Esta iglesia romana empezó a recibir el apoyo de una cantidad de iglesias cristianas que comenzaron siendo fieles. Es impresionante que no renunciaron nunca al día de reposo y se quedaron. Me refiero a todas estas iglesias que se unieron con el romanismo, renunciaron a la mayoría de las doctrinas que antes estaban en contra de la Biblia, pero hay dos con las que se quedaron. Se quedaron con la santidad del domingo y se quedaron con la doctrina del estado de los muertos o la inmortalidad del alma. Y por eso, después de haber vivido alejadas del catolicismo romano por mucho tiempo, ahora vienen a apoyarlo y se unen con ellos como sus hijas y le dan tal apoyo que a través del espiritismo, a través de la santidad del domingo y a través de la doctrina del estado de los muertos o de la inmortalidad del alma, se vuelven a unir en puntos comunes de doctrina y se forma entonces la imagen de la bestia, un grupo de hijas que apoyan, que están creyendo, que van caminando con ella y que finalmente le dan todo el poder para tener hegemonía y dominar sobre la tierra. Lo que se llama el protestantismo apóstata, que va a permitir esa unión a través del abismo. Pastor, llegando ya hacia el final, hablamos de la marca de la bestia. La Biblia habla siempre de dos grupos. Por ejemplo, para Daniel están los entendidos y los impíos. Para Juan están los que reciben el sello de Dios y los que reciben la marca de la bestia. Hablemos, ¿qué implica eso? ¿Y qué es eso de la señal que identifica a los leales a Dios y a los que están en contra del plan de Dios? Pastor, una de las dificultades que tenemos los seres humanos
es que somos muy sentimentales. Nos gusta depender mucho de las emociones, de los sentimientos, de qué se está moviendo en el mundo. Y de lo que digan los sentidos, es que yo lo vi, es que en mí ocurrió. Usted va a escuchar hoy a personas que están diciendo, es que anoche Dios me lo reveló, cuando a veces esa revelación está en contra de la palabra del Señor, pero como es una persona buena y hablando de Dios que le ha revelado, hay que tener mucho cuidado para no depender de sentimientos, sino realmente de la ley de Dios. Así que, habiendo estudiado los 10 mandamientos de Dios, que enseñan que el sábado es el día de reposo, y habiendo conocido los 10 mandamientos de la ley, se va el ser humano alejando tanto y tanto de la verdad, que leyendo aquí sábado nos pongamos a proclamar que es otro el día de reposo. Y uno se queda asombrado, pero la Biblia lo sigue diciendo. Y Jesucristo dice también que aún en el cielo vamos a guardar de mes en mes y de sábado en sábado. Y de sábado en sábado, y que haya todavía hombres y mujeres en la tierra que con la Biblia en la mano puedan enseñar una verdad, hasta que esto se va a constituir en una marca distintiva de a quién servimos y a quién adoramos, si al Dios del domingo o al Dios del sábado, a la autoridad del cielo o a la autoridad de la tierra. Y pastor, aquí también aparece un sofisma de distracción, y es cuando la gente piensa que el código de barras, que en el billete va a aparecer tal cosa, que la máquina tal, que el personaje tal. Aquí es claro la palabra de Dios hablando de qué es la señal que identifica al pueblo de Dios. En el caso de la marca dice que puede ser en la frente o en la mano. Alguien decía, puede ser por convicción o puede ser por conveniencia. Pero en el caso del sello de Dios es porque yo acepto al Señor del sábado y su verdad. Dios está marcando a su pueblo y está marcando a un pueblo que le obedece. Es una marca en la frente que no es visible externamente, que solamente Dios, los ángeles la pueden ver, pero que tiene que ver con nuestra aceptación de su día de reposo, de su carácter en mi vida. Es una ley de obediencia, es una marca interior. De la misma manera, todos los que obedecen otro día u obedecen otra doctrina, recibirán la marca o la señal de otro poder a quien adoran y de quien se declaran hijos. Pero será solo cuando sea un decreto obligatorio. Ahorita no podemos decir que alguien por observar el domingo ya tiene la marca. Eso es muy importante. Nadie vaya hoy a calificar a alguien que está formando parte de una X iglesia para decir ya estás perdido y ya tienes una marca y ya estás condenado. Jamás. Porque la palabra del Señor ha dicho claramente que el Señor tiene otras ovejas que no están todavía en su redil, y aquellas también las debo traer, y oirán mi voz, y habrá un solo rebaño y un solo pastor. No nos levantemos para otra cosa que para buscar a cada hijo de Dios y para compartir la verdad con ellos. Cómo me gusta el cierre, aunque el tiempo es cortico, y ese llamado que se hace a nosotros como creyentes a buscar la palabra, a escudriñarla, a estudiarla, pero al mismo tiempo tratar de cumplir la misión de alcanzar a otros, incluyendo ministros de otras iglesias. Pastor, qué bueno que en esta época nosotros podamos entender que Dios tiene hijos sinceros en todos lugares de la tierra, incluso entre pastores y sacerdotes. Y no solamente que nuestro testimonio, sino también el compartir la verdad, el regalarle literatura, el compartir con ellos la Biblia, hará que muchos lleguen en este tiempo final a formar parte del pueblo de Dios. Que así sea, amén. Gracias, Pastor Daniel Ospina. Nos preparamos para el tema que tiene que ver con el Evangelio eterno de Dios. Gracias por acompañarnos. Muchas bendiciones, pastor. Amén. Hacemos nuestros ojos, se acerca su venida, se oyen ya los pasos del Rey que se aproxima. La tarea aún nos queda.